Este en vivo para compartir, yo no sé si usted, especialmente este mensaje, va para aquellos que de alguna manera están sirviendo en alguna iglesia y si no está sirviendo en alguna iglesia, en algún ministerio, en algún lugar, en alguna organización, no tiene que ser religiosa, pero es algo que puede ayudarnos a todos a manejar algunas situaciones. Quiero leer en el libro de los Hechos, capítulo 13, algo bien importante y muy precioso. Hechos, capítulo 13, versículo 1 hasta el versículo 3. Dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Profetas y maestros. Bernabé era uno. Simón, Lucio de Cirene, Manaén y Saulo. Habían 5. Y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Dice la Biblia que estaban estos 5 varones, estaban orando y ayunando porque tenían la necesidad de que Dios respaldara lo que ellos dijeran o decidieran. Estaban decidiendo a quién enviar a una obra. Y ayunaron, oraron, que es lo que se tiene que hacer. Ayunar y orar cuando se va a dar algún nombramiento a alguien, a algún ministro, a algún diácono, diaconisa, para saber quién es el que Dios quiere. Ahora no, ahora solamente se da el ministerio, fulanita, fulanito, porque me cae bien, por esto, por lo otro. Ya no se fija mucho en lo espiritual. Ya no se fijan tanto en que si es llamado de Dios, si es llamada de Dios. No, es que el hermano le cae bien a todos, la hermana también le cae bien a todos. Ya no hay muchos que se fijen en eso. Ahora todos se van solamente por la vista, por los ojos. Y aquí fíjense que iban a mandar a dos siervos de Dios a una misión. Y ellos se pusieron a ayunar y a orar y a orar y a ayunar a ver qué es lo que Dios decía. Entonces después, cuando ya ellos terminaron, dice que el Espíritu Santo dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé. Vea, así dice: apartadme a Bernabé y a Saulo. En ese momento no se le llamaba Pablo, porque no era apóstol todavía, pero desde ese momento dice que los escogieron, pusieron sus manos sobre ellos y los mandaron para la obra que el Señor quería que fueran a hacer. Así se eligen a los ministros, así se eligen a los encargados de los ministerios, sea de niños, sea de jóvenes, sea de mujeres, sea de matrimonios, sea del ministerio que sea. Así se eligen. ¿Para qué? Para no tener aquel problema de estar pensando a ver si lo va a hacer bien, a saber qué problema va a tener, a ver si... No. Así se eligen. Y es la forma más correcta. ¿Por qué?
porque el trabajo, la obra, el ministerio, todos los ministerios son de Dios, no nuestros. No nuestros. No podemos elegir a nadie simplemente por su cara bonita, por ser agradable, porque tiene carro, porque tiene pisto, porque ofrenda bastante. No se debe hacer así. Sino, ¿qué tanto pesa Dios en esa persona? Ahora, pero en lo que yo quiero centrarme es en esto. Por eso le puse al título del en vivo problemas ministeriales. Pablo y Bernabé, ellos salieron juntos a trabajar. Salieron juntos a predicar, a hacer esto y lo otro, a hacer la obra que el Señor. Y entonces ellos salieron. Solo para comenzar. Ellos no salieron a que los sirvieran o a que les sirvieran. Ellos salieron a servir. Ellos no preguntaron cuánto me van a dar de ofrenda, no preguntaron si me van a dar carro, no preguntaron si voy a dormir en un buen lugar, me van a venir a traer, no preguntaron absolutamente nada. Simplemente ellos sintieron que era un privilegio servir al Señor. Y salieron los dos, Bernabé y Saulo, en ese momento Saulo. Salieron a predicar. Allá, hermanos, cuando iba pasando el tiempo en que ellos andaban juntos, yo quiero que note eso. Pablo y Bernabé andaban juntos. Ellos andaban juntos, predicando. Ellos andaban juntos. No es recomendable que un ministro, que un pastor, que alguien que le sirve a Dios, ande visitando las casas de los hermanos y ande solo. No es recomendable. Primero lo más recomendable es que sea una persona casada, un hombre casado, que tenga su esposa, y andar juntos, aquí, por allá y todo eso. ¿Por qué? Porque eso le da protección a su ministerio. A veces hay personas que piensan, no, pero es que ustedes son muy mal pensados y yo no ando haciendo nada malo, yo solamente voy a orar por los hermanos. Sí, es posible, pero no es recomendable que ande un hombre o una hermana solos visitando a los enfermos y todo esto. No es recomendable, y más si están jóvenes, si son adultos y todo eso. No es recomendable. Es mejor guardar el testimonio. Ahora, ellos fueron a predicar, fueron a hacer su trabajo. Y miren, dice ahí que se encontraron con una gran cantidad de personas. Y estas personas, dice que estas personas vieron que Pablo y Bernabé andaban haciendo milagros. Y la gente cuando los vieron que levántate en el nombre de Jesús, se levantaba un enfermo, la gente empezó a llamarlos y a verlos como dioses. Atención a esto. No podemos evitar que la gente se encariñe de nosotros. No podemos evitar que las personas nos tengan un alto aprecio y un alto respeto. Eso es bueno. El problema es, ¿qué hacemos nosotros, los ministros, los siervos? ¿Qué hacemos con ese respeto? ¿Cómo tomamos ese respeto? ¿Cómo tomamos ese aprecio, ese cariño que nos tienen? ¿Cómo lo tomamos? Eso es lo que tenemos que ver. El problema no está en que la iglesia nos ame, nos aprecie, nos respete y nos cuide, nos defienda. Eso no es el problema. El problema es cómo yo tomo, como un pastor, como alguien que se llama apóstol, toma aquellas manifestaciones de aprecio y de respeto del pueblo. Entonces, estas gentes
cuando vieron que Pablo y Bernabé, aparte de predicar, hacían algún milagro, las personas empezaron a verlos como dioses. Ese no es problema. El problema es cómo lo tomo yo. ¿Cómo tomo? Yo no puedo decir, este es como Dios, que alguien me diga es como Dios, es como un Dios, mire, tiene poderes y todo esto, y empiezo a sentirme allí el grande, y que solo yo tengo esto, y que qué bonito, y vengan más seguido porque aquí van a ver más de esto. No, porque los milagros los hace Dios. Los milagros los hace nuestro Señor. Ahora, cuando Pablo y Bernabé vieron aquello, se lo voy a leer literalmente qué fue lo que hicieron. No se pusieron enfrente a recibir todos los halagos. No se pusieron allí, hermanos, enfrente a que les dijeran todo lo bonito y ellos sonriendo y todo eso. No. Mire qué es lo que hicieron. Dice, cuando, el versículo 3, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Mire, la gente, cuando vieron a Pablo y Bernabé, y que Pablo hablaba bien, su expresión, su lenguaje era muy bonito. Entonces vienen las gentes, empezaron a llevarles regalos, guirnaldas, empezaron a llevarle cosas a ellos y a ofrecerles, así como ofrecían a sus dioses, se los empezaron a ofrecer a ellos. Eso, hermanos míos, eso es porque la gente está confundida. La gente confunde lo de Dios con los ídolos. En los ídolos, los idólatras pueden hacer eso, pero los que le sirven a Dios, el cuerpo de Cristo, no debe ser así. Entonces viene Pablo y Bernabé, dice en el versículo, en Hechos 14, estoy leyendo, en el versículo 14. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, oiga, Bernabé y Pablo eran apóstoles. Atención a eso, Bernabé y Pablo eran apóstoles. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, dice que rasgaron sus ropas, la rompieron sus ropas, y dice que se lanzaron entre la multitud gritando y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Hermanos, ¿qué apóstol en este tiempo va a hacer eso? No, hermanos, por favor, no me traigan ofrendas, no me traigan esto, no me traigan lo otro, no me traigan ese carro, no me traigan esa casa, si eso es lo que andan pidiendo: carros, casa, dinero, cuentas y todo eso. Entonces ellos no. ¿Por qué están haciendo esto?, les dijo. Y se rasgaron las ropas porque ellos estaban molestos. Les molestaba que ellos vieran que el pueblo viera en ellos un ser sobrenatural. Y dice que se lanzaron entre la gente: ¿por qué hacéis esto? También nosotros somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra. Imagínense, mire qué hermoso. Mire qué hermoso. Y dice en el versículo 18: y diciendo estas cosas, todo lo que he dicho, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Imagínense, hermano. Aquí el orgullo de un pastor, de un llamado apóstol, de un predicador, de uno de los grandes, hermanos, se hubiera levantado más todavía, porque dice que hasta les ofrecieron sacrificios. Mire qué precioso lo que sigue.
Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Hermano, si usted es un predicador, es un siervo de Dios, y usted cuando predica, su mensaje es rechazado, la gente lo rechaza. Quizás no le tiran piedras, sí físicamente, pero con sus pensamientos están rechazando todo lo que usted está diciendo, si está hablando la palabra verdadera. Eso no es problema, eso es lo más lindo que le puede pasar a uno, hermano. Eso es lo más precioso, que la gente lo desprecie por predicar la palabra. Atención a esto. Pablo y Bernabé andaban trabajando juntos. Pero mire, dice en el capítulo 15 de Hechos, vea. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, andaban juntos, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Ya que les predicamos, vamos a ver cómo está el seguimiento, vamos a darle seguimiento, a ver cómo están. 37, y Bernabé, 15:37, y Bernabé quería que llevasen consigo, oiga, atención a esto, Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Este Marcos, voy a pensar que era más joven que ellos, o por lo menos que se estaba iniciando en el ministerio. Pero este Marcos, dijo Pablo y Bernabé, vamos a predicar a tal parte. Y Marcos no quiso ir. Así como hay muchos hermanos rebeldes. Marcos no quiso ir. No, yo no quiero ir. Entonces hubo un problema. Si usted sigue leyendo, hubo una discusión, una diferencia entre Pablo y Bernabé. Pablo decía, no llevemos a este, no lo llevemos, démosle tiempo. Y Bernabé dijo, no hombre, no, yo no quiero que vaya con nosotros, decía Pablo. Y Bernabé dijo, no hombre, llevémoslo. No, dijo aquel. Y entonces se enfrascaron en una discusión. Atención, hermanos. Como predicadores, como ministros, pastores, lo que usted sea, diácono, diaconisa, lo que sea, usted va a tener diferencias con otros hermanos. Eso es normal. Eso es normal. Incluso pueden hasta discutirse por algo o por alguien. Eso es normal. ¿Sabe qué cosa no es normal? Que nosotros agarremos las cosas personales, que nosotros nos resintamos y guardemos rencor con aquella persona con quien nosotros tenemos diferencia. Y dice la Biblia ahí, en esos versículos, que Pablo se fue solo y Bernabé se fue con Marcos. Bernabé como que tenía un carácter un poco así más tranquilo y Pablo era más recio. Entonces dijo, vaya, entonces llévatelo vos, y se lo llevó. Bernabé se llevó a Marcos, se lo llevó con él para no dejarlo solo. Y Pablo se fue solo para otro lugar. Ese es el problema, hermano. ¿Por qué hay tantos ministros enemistados? ¿Por qué hay tantos pastores enemistados? ¿Por qué hay tantos hermanos enemistados? Y las mayores enemistades están entre los ministros, entre los diáconos, entre diaconisas, entre líderes. Entre ellos son las mayores enemistades. En la iglesia es poco los problemas que hay. Los mayores problemas están sucediendo en este tiempo entre los servidores, en que unos se creen que son la cuarta persona de la Trinidad, se creen lo mejor, que no hay nadie más que ellos,
que solamente ellos conocen, que solamente ellos saben, que solamente ellos pueden hacer las cosas bien, y tienen de menos a otros. Ese es el problema. Si usted tiene algo, si usted cree diferente a algo de la Biblia, con alguien, y ahí él piensa diferente, él piensa, vaya, por ejemplo, hay muchos que dicen, no, ¿qué le puedo decir? Un ejemplo de la escatología. Pero es que la iglesia va a estar 7 años en bodas. Otros dicen que van a ser 3 años y medio. Otros dicen que va a ser hasta después de la tribulación. Ahora, pero mire, pero eso, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema para que no nos amemos unos a otros? ¿Por qué tiene que ser problema una diferencia? Allá en Corintios decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de aquí, yo soy de allá, y otro decía, yo soy de Cristo. Ese no es problema. El problema es que hacían pleito de aquellas situaciones que estaban pasando. Ese era el verdadero problema. Hacían pleito. Ahora, tenemos que entender una cosa. Nosotros no hemos llamado a ser enemigos. ¿Y sabe qué es lo que pasa cuando nos hacemos enemigos ministeriales? Si en una iglesia hay dos hermanos que predican, que dirigen, que cantan, que ministran, y ellos no se saben combinar ni entender, ¿sabe qué es lo que pasa? En que uno de ellos se va a ir y lo que va a hacer es formar su propia iglesia. Y desde allá le va a estar tirando a este. Y este le va a estar tirando a aquel. Mire, yo soy de El Salvador. Para los que me ven en otros países, yo soy de El Salvador. Y lamentablemente he visto cosas así. Una vez yo iba entrando a un mercado. Se lo voy a contar para que vea los problemas en los que estamos. Los mayores problemas están entre los ministros. Entré a un lugar, un sótano, y habían varios ministerios, varias iglesias, chiquitas, de 2 metros, pero allí estaban. Y estaba el otro allá enfrente, y estaba otro por allá, otro por allá. Y mire, los de allá le estaban tirando a los que estaban enfrente, y los de enfrente le respondían a los otros. ¿Y sabe por qué peleaban? ¿Sabe por qué peleaban? Por el altar. Oiga, por el altar. Que mi altar es más bonito, que mi altar tiene más flores, que mis flores son más caras que las tuyas, y que esas flores no las quiere el Señor. Y el otro le decía, no, el mío es mejor, porque mira, tengo más floreros aquí, tengo más flores acá, y eran unas cantidades de flores exageradas. Había unos floreros hasta que llegaban a medir la altura de todos los floreros hasta 3 metros de alto. Y allá enfrente, no voy a decir si era hermana o hermano, pero era una mujer tirándole a la otra, y la otra se defendía, y la otra le decía, y esto y lo otro. Mejor a mí me dio vergüenza. A mí sí me dio vergüenza. A mí me dio vergüenza. Hola, emérita, Dios te bendiga. Me dio vergüenza que pudieran haber
ministerios, peleándose unos con otros. No era por el evangelio, no era por la predicación, no era, ni siquiera por las almas. Era por las dichosas flores, por los altares. ¿Qué creen que va a pensar el que nos llamó? Cuando estamos, hermanos, jactándonos de cosas que no tenemos que jactarnos, enorgullecernos de cosas que no tenemos que enorgullecernos, sino que nos debería dar vergüenza. ¿A dónde está? ¿A dónde está eso? Las iglesias están mal. Hay iglesias que se dedican simplemente a predicar la palabra, a llevar el mensaje a la gente. Hay pastores, predicadores que se dedican a llevar el mensaje a la gente y punto. Pero otros hermanos se sienten superiores. ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero hacer un saludo a todos los que se han conectado en esta tarde. Que Dios los bendiga y Dios quiera que puedan continuar su vida con toda normalidad. Que Dios los guarde y les bendiga. Y quiero terminar esto en 2 Timoteo capítulo 4. Se lo voy a leer. 2 Timoteo capítulo 4. Pablo está necesitando de su ayuda porque está en la cárcel. Y le escribe a Timoteo en 2 Timoteo 4:9. Le dice: procura venir pronto a verme. Vemos a un Pablo necesitado de alguien que estuviera ayudándole u orando por él. Versículo 10. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia, Tito a Dalmacia. Versículo 11. Solo Lucas está conmigo. Y le dice a Timoteo, oiga bien, le dice a Timoteo, toma a Marcos. ¿Se acuerda de Marcos? Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Ese Marcos, aquel que Pablo no quiso, no, que no venga con nosotros, y Bernabé se lo llevó. Gloria a Dios por los Bernabé, y gloria a Dios también por los Pablo. Le dijo, tráeme a Marcos, él me es útil. ¿Dónde vemos a Pablo resentido? ¿Dónde vemos a Pablo rencoroso, lleno de odio? Ah, no, es que con ese no trabajo yo. No, ni siquiera, no, si es con ese no. Yo miles de veces he escuchado muchos servidores en las iglesias que no, yo con ese no trabajo. Yo con esa no trabajo. No, yo con eso no me meto. Hay que vean cómo salen. Son odiosos, son resentidos, son rencorosos. Y los mayores rencorosos están entre los ministros. Discúlpenme, ministros, pero si usted no es así, gloria a Dios, usted es la excepción. Pero la mayoría de gente rencorosa están en los ministros, están en los pastorados, en los que se llaman apóstoles.
tráeme a Marcos, tráigame a Marcos. Y Marcos era más joven, pienso yo que era más joven. Y le digo, tráiganlo. Yo quiero, él me va a ser muy útil en el ministerio. Si tan solo entendiéramos que el ministerio no es nuestro. Si usted dice, vea que yo tengo un ministerio de tantas personas, que le quede y que le vaya bien. Pero los ministerios no son nuestros, son de Dios. Son de Dios. Si nosotros no tenemos nada que no hayamos recibido del Señor, no tenemos nada, incluso lo que conocemos de la Biblia, lo hemos recibido. El Espíritu Santo nos ha guiado, nos ha enseñado muchas cosas. El Padre ha sido misericordioso en darnos la oportunidad de abrir nuestra mente para conocer muchas cosas. No guardemos rencor. Dejemos a un lado las competencias. El único enemigo que tenemos, hermano, no es la iglesia que está cerca de nosotros, no es aquel pastor, no es aquel hermano. El enemigo es el diablo. El enemigo es el diablo. No son nuestros hermanos. Por eso hay demasiadas enemistades que no tendrían que haber. Y Pablo nos enseña a no ser resentidos ni rencorosos en el ministerio. Tengamos nuestro corazón limpio. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos los que me acompañaron en este en vivo. Dios bendiga a las más de 100 personas. Que la palabra de Dios quede en su corazón. Si usted es servidor, si usted es pastor, si usted es pastora, nunca le dé lugar al rencor ni al resentimiento. Si hay una diferencia que tiene con alguien, alguna enemistad, búsquelo, llámelo. Quizás aquella persona está esperando que usted le llame. Y quizás usted también esté esperando que le llame. En la iglesia no tiene que haber enemistades. Nosotros tenemos que ser el ejemplo. Como servidores, como ministros del Señor tenemos que ser el ejemplo. Nadie es más que nadie. Incluso Pablo decía, yo como el último. Yo vine a ser como un aborto. Pablo, el apóstol San Pablo, que escribió toda esa variedad de cartas con diferentes temas y algunos bien profundos. Ese fue Pablo. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que muchos se ufanan por lo que saben, se ufanan por lo que estudian. Y dijo Pablo, yo lo que para mí era ganancia antes, eso es basura. De lo que nosotros nos enorgullecemos como humanos, todo es basura. Para alcanzar, dice, el eminente conocimiento de Jesucristo, el que nos llamó. Dios les bendiga.